Hace un par de meses yo dije que quería hacer un análisis de Evangelion, pero realmente me di cuenta que a medida que me sentaba y decía, por fin voy a escribirlo, no me salía nada. A veces pensaba en cómo iba a analizar una obra tan profunda y valorada como lo es Evangelion, pero decidí mirarlo desde otra perspectiva, algo más personal, y de ahí partió mi experiencia con Evangelion. Les cuento algo. Cuando yo tenía 15 años, cuando me sentía bastante agobiado, no entendía muchas cosas del mundo y sentía que todo estaba en contra de mí, en ese momento estaba pasando una cuarentena. No podíamos vernos o tocarnos. Las clases, todo se volvieron virtuales y el entender algo tan simple se volvió complejo. Las noches se volvieron un refugio y el día casi no existía. Pero en ese refugio viví momentos interesantes. Recuerdo que en ese momento jugaba bastante la Play 4. Fue algo rutinario a pasar cada uno de los juegos que tenía ahí. Inclusive me llegué a viciar con el FIFA porque no tenía más nada que jugar. Eso sin contar la falta de internet en ese momento. Pero tenía una televisión, únicamente en la sala. La escasez, la falta del sueño, el no comer bien y el estar incomunicado de cierta manera con la gente era feo. Recuerdo ver por MTV en aquel momento algunas canciones que marcaron mi cuarentena, así como la mía, la de muchos, canciones como Blinding Lights de The Weeknd, You Bring Me Fears de Tate McRae, Kiss Me More de Doja Cat y mucha música synthwave. Creo que eso definió bastante mis gustos musicales actuales, tanto a la hora de escucharlo como a la hora de producirlo. Si bien es cierto, After Hour me marcó increíblemente por toda la narrativa que llevaba. Probablemente lo llegué a explicar en otro video, pero Evangelion fue un antes y un después para mi vida. Después de un par de meses, por ahí en mayo, obtuve mi primer teléfono, un J5, el cual me acompañó bastante. Ahí ya con datos podía tener una lista interminable de canciones, dado que tenía una micro SD con bastante espacio. Y si contara el factor datos, podía estar más al tanto de lo que sucedía y a veces usaba además estos últimos para ver uno que otro video. Vi un video de un título que era algo así como animes que tienes que ver antes de morir y uno de esos animes era Evangelion. Como estábamos metidos en la movida del synthwave, lo-fi y vaporwave, me gustó mucho esa estética que tenía, ese dibujo, esos planos, pero no descargué ningún episodio. Siempre lo tuve ahí presente hasta que pudiera descargarlo. Pasó un tiempo y de cierta manera la cuarentena estaba un poco más liviana. Ya inclusive escribía poemas y algunas cosas por ahí por Wattpad. Conocí nuevas personas, tuve conexiones bastante interesantes y un día me quedé en otra casa. Ahí tenían wifi y eso era como tener diamantes en mis manos. Esa noche decidí descargar todos los capítulos por una aplicación rara de anime que había visto por ahí y realmente no sabía lo que tenía en mis manos. En mi cabeza, cada vez que hacía tarea y la terminaba de enviar, veía un capítulo. Al principio pensé que iba a ser algo como Gundam, simplemente entretenimiento. Pero descubrí que no era lo que esperaba. Ese primer capítulo, que termina en su momento más alto, me dejó deseando más y diciendo, ¿qué pasó? Luego llegó el segundo capítulo y el contexto de lo que pasaba lo iba entendiendo. Yo no tenía mucha edad, tenía solo 15 años, pero ese sentimiento de Shinji, ese impacto, ese estado de shock, lo sentí. Esos planos que solamente estaban ahí estáticos y que solo reforzaban todo eso. La música ambiente, las típicas chicharas que realmente son el MVP del soundtrack. Todo tenía un sentido. Poco a poco iba entendiendo que yo no estaba viendo cualquier cosa, estaba viendo algo que me iba a cambiar la perspectiva de mi mundo. Desde el inicio, Shinji lo demuestra. Es una persona solitaria que de cierta manera se ha validado por sí mismo en toda su vida, pero siempre llevando el peso de los demás. Carga con cosas, sentimientos que realmente no le pertenecen, porque él trata de tomar esas responsabilidades a pesar de que pueden ser forzadas. Las hace, como cuando entró a Leva por primera vez, sin experiencia alguna. Lo hace por la presión del momento, porque ve a una chica el cual por algún extraño motivo la vio antes. Está herida y que Leva moviera su mano para protegerla le hizo un clic. Alguna vez nos hemos sentido como él, donde todo lo que está a nuestro alrededor nos presiona a ser mejor persona, a hacer algo más, en hacer las cosas como deberían de hacer o hacer cosas que se salen de nuestras zonas de confort por lograr un bien mayor. Y eso es uno de esos pensamientos del por qué siempre se nos presiona para muchas cosas, hasta cuando las personas no lo digan o lo hagan de forma directa. Uno está constantemente presionado
hasta con uno mismo. Shinji en el segundo capítulo se puede sentir y mirar el estado de shock de lo que vivió la noche anterior. Realmente no se sabe cómo terminó todo. No nos han dicho indicios concretos, todo lo deja a la libre interpretación. Y simplemente notamos que ya desde ese episodio Evangelion te daba un vistazo de cómo sería el ritmo de los capítulos o el estilo de ellos. Por ejemplo, esos planos que se quedan ahí, estáticos, con el soundtrack de fondo y alguna chicharra sonando, o que simplemente estuvieran los personajes estáticos, pero hablando. Todo acaba con Shinji viendo el techo y gritando por recordar lo que pasó la noche anterior. La sensación de un techo desconocido es una sensación bastante concurrente en el anime, y en mi caso es un sentimiento más común de lo que me gustaría saber. El sentirse un nómada que puedes ir de aquí a allá y simplemente cumples con lo que se te pide sin hacer algo más, solo estando en automático, y terminas tu día viendo un techo del cual no te sientes cómodo, un techo desconocido, un techo que no es el tuyo. De hecho, hay un episodio donde Misato le pide algo más a Shinji, mientras que él solo cumple con lo mínimo que se le pide. Él está acostumbrado a eso, pero no está acostumbrado a que haga algo más, que haga algo por su cuenta y no porque alguien más se lo pide. Muchos se quejan de Shinji en muchas ocasiones, porque no se sube al Eva, o que varias veces en el anime él quiere abandonar todo e irse lejos de donde está. Pero hay que entenderlo, es solo un niño de 15 años. Hasta yo con esa edad no soportaría la carga de salvar un mundo entero, de que se le pida mucho más de lo que realmente puede dar. Y lo logro entender. En ese momento donde él está en el metro, escuchando música, solo esperando que llegue hasta la última estación. Yo lo he hecho. Yo he esperado hasta unas paradas extra de donde me tengo que quedar, simplemente para estar más tiempo solo. Pero lo irónico es que cuando llegas a casa estás igual de solo. En mi caso, la soledad era interna. Esa sensación de estar rodeado de personas, pero por algún extraño motivo te sientes solo. Esa sensación la llevo acarreando hasta el sol de hoy. Y no es culpa de las personas que me rodean, porque ellos me hacen sentir apreciado, cómodo, feliz. Pero hay algo muy dentro de mí que me dice, ellos no te entienden, ellos no saben lo que vives, a ellos no les importa lo que te vaya a pasar. Y aquí entran las relaciones. ¿Realmente importan las relaciones? De hecho, sí. Y más de lo que uno piensa. Una persona solitaria entabla una relación consigo misma. Por ende, tiene la estabilidad o la costumbre de poder estar sola. Pero, ¿qué sucede del otro lado? Hablar de las personas que suelen entablar de diferentes relaciones. Hablamos de relaciones amistosas, familiares o amorosas. Es hablar de cómo realmente aportan la manera en que vemos el mundo. Shinji, por su relación con Gendo, siempre pensó que era una porquería de padre. Y en parte lo es. Lo abandonó a una edad temprana. Y él no sabe lo que verdaderamente es una figura paterna, y ante la más mínima muestra de gratitud o de cariño, su perspectiva sobre él cambia, aunque sea por unos minutos. Tampoco tuvo una madre presente, porque ella estuvo dentro del EVA. Entonces, al conocer a Misato, hay momentos donde la ve como una figura materna, pero no termina de serlo. Misato, al no saber cómo manejar la situación emocional y mental de Shinji, trata de diferentes maneras de acercarse a él, como madre, amiga, y por más raro que suene, como una especie de novia simbólica. Rei es un caso particular. Él conecta con ella porque ve un reflejo de sí mismo, pero también siente impotencia al notar que su padre se lleva mejor con ella. ¿Por qué ella sí recibe una sonrisa y yo no, que soy su hijo? Aún así conectan con Rei por esa sensación de soledad, de seguir órdenes sin hacer más. Uno de los momentos más bonitos es cuando él le pide que sonría y ella lo hace. Y lo vuelve a hacer cuando él abre el plug del EVA luego de destruir un ángel. Otra razón por la que conecta con ella es por ese contacto casi nulo con adolescentes. Si tenemos a Toji y a Kensuke, que al principio le hacen bullying, pero luego Shinji lo salva, cambia su opinión sobre él, y aún así entendemos el punto. Él siempre estuvo rodeado de adultos. No es que piense como adulto, sino que al no vivir sus etapas como corresponde y al tener tan pocas amistades antes del anime, se siente profundamente solo, hasta inclusive dentro del mismo anime. A esa edad, como mencioné, pude entablar varias relaciones, muchas amistades bastante diversas,
Por la cuarentena era común conocer personas de otros países, pero después de ese tiempo, ¿sigo manteniendo esas amistades? No, solo cumplí un ciclo y es normal que pasen, y es normal que las personas sean parte de un ciclo y no de una eternidad. Y así como Shinji, me sentí solo. ¿Cómo es posible estar rodeado de tantas personas y sentirte así? Solo. A veces ese sentimiento me invade, pero entiendo que es algo interno, algo del tiempo que pasamos solos y de lo que hacemos con él y de nuestros pensamientos y muchas otras cosas, pero entiendo lo que es sentirse solo, estar rodeado de muchas personas. Por eso les digo que comprendo a Shinji cuando está tumbado viendo el techo escuchando música. Creo que todos nos hemos sentido así, aunque sea una sola vez. Y es un sentimiento que entra en tu mente y te hace sentir mal. Terminas llorando o sintiéndote vacío y al día siguiente simplemente vuelves a la rutina de siempre. Hasta que con ciertas personas, ciertas relaciones, empiezas a cambiar tu perspectiva de la vida, te haces reír un poco. A pesar de las actitudes, pensamientos, todo lo que llega a vivir Shinji, ahí están para él. Cuando Shinji huye y se encuentra que grabando películas con una cámara casera, él se siente menos solo. Cuando Toji habla con él en la escuela, se siente un poco menos solo. Cuando su padre muestra un mínimo de atención hacia él, se siente un poco menos solo. Cuando Misato lo va a buscar a la estación, se siente un poco menos solo. Cuando Rei le sonríe para mostrarle que está bien, él se siente menos solo. Porque por muchas cosas que hemos vivido, por muchas cosas que hemos pasado, buenas o malas, siempre estará alguien ahí, sea tu mascota, un videojuego, alguna persona, tus amigos en Discord, alguna amistad de años, una pareja, incluso un familiar lejano. Porque si algo se puede llegar a entender en uno de los tantos mensajes de esta obra y de esta primera parte, es que en realidad todo concluye en que tú no estás solo.